Bienvenidos a esta clase sobre los derechos humanos, en especial los derechos de la niñez y de la mujer. Estamos contentos de poder avanzar en este proceso de enseñanza y aprender juntos sobre derechos. A lo largo de la historia, tanto niñez como mujeres, ambos grupos han enfrentado condiciones de desigualdad, exclusión y discriminación. Por eso, además de los derechos humanos generales que todas las personas tienen, se han desarrollado normas específicas que buscan garantizarles una protección real. Así que hoy vamos a recorrer el origen de estos derechos, cómo se fueron consolidando, qué documentos internacionales los respaldan y, por supuesto, los retos que enfrentan en la actualidad la niñez y la mujer en materia de derechos humanos, aplicado incluso en situaciones de migración. Parte del objetivo que comprendamos que estos derechos no son un privilegio, sino un paso necesario hacia una verdadera igualdad. Entonces, para entender por qué existen derechos específicos para mujeres y niños, primero debemos recordar que, históricamente, no han tenido las mismas oportunidades que otros grupos. No es que tengan más derechos, sino que, en la práctica, se han encontrado con verdaderos obstáculos para acceder a cosas tan básicas como la educación, la salud, la participación política o la seguridad. Por eso los estados y organismos internacionales han reconocido la necesidad de adoptar medidas concretas que prevengan abusos, aseguren oportunidades y eliminen formas de discriminación contra la mujer y niñez. En otras palabras, se busca equilibrar la balanza para que todos, sin importar edad o género, tengan las mismas posibilidades de desarrollarse. Esto se refiere a igualdad de condiciones, y con esto nos referimos a que mujeres y niños puedan ejercer sus derechos con las mismas oportunidades y resultados posibles que cualquier otra persona. Esto implica varias cosas: que tengan acceso real a recursos como la justicia o la educación, que puedan participar plenamente en la vida social, económica y política, que no enfrenten discriminación o violencia por su edad o género, y que, cuando sea necesario, reciban apoyos adicionales para superar las barreras que históricamente los han limitado. La clave aquí es pasar de una igualdad declarada en la ley o en acuerdos especiales a una igualdad vivida en la realidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, fue un documento histórico que proclamó que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna. Sin embargo, en la práctica, esta igualdad no era real. En muchos países, las mujeres aún no podían votar, no tenían acceso a ciertos niveles de educación y dependían legalmente de un hombre para tomar decisiones sobre su vida laboral o familiar. En el caso de la niñez, no se reconocía su derecho a ser protegida contra el trabajo forzoso o la explotación, y su voz no era tenida en cuenta en las decisiones que les afectaban. Esto dejó claro que no bastaba con una declaración general. Había que crear instrumentos más específicos y obligatorios. Y como hemos dicho, los derechos humanos han venido evolucionando y hay antecedentes históricos claves que justifican el porqué de los derechos para la mujer y la niñez. Durante las décadas de 1950 y 1960, la industrialización y los procesos de descolonización dejaron al descubierto realidades muy duras. Millones de niños trabajando en condiciones peligrosas y mujeres a las que se les negaban derechos políticos básicos. Imaginen qué disparidad. En los años 70, los movimientos feministas y las organizaciones de defensa de los derechos de la infancia impulsaron con fuerza la creación de tratados internacionales vinculantes. Fue así como en 1979 la ONU aprobó la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y 10 años después, en 1989, se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, un documento que reconocía a los menores como sujetos plenos de derechos. Estos tratados no aparecieron de la nada. Fueron el resultado de décadas de lucha social. Antes de llegar a esos tratados, hubo varios pasos importantes. En 1848, en Estados Unidos, el movimiento sufragista inició una lucha organizada para que las mujeres pudieran votar.
En 1924, la Declaración de Ginebra, elaborada por la Sociedad de Naciones, reconoció por primera vez que los niños necesitaban cuidados especiales, aunque sin fuerza legal. La Declaración Universal de 1948 sentó un marco general y en 1959 se proclamó la Declaración de los Derechos del Niño, que estableció principios como el derecho a la educación, a la salud y a la protección contra la explotación. Finalmente, en 1979 llegó la CEDAW y en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, ambos tratados con carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio para los estados que los ratifican. Ahora podemos mencionar algunos de esos derechos claves para la mujer. La CEDAW obliga a los estados a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto incluye garantizar igualdad legal en constituciones y leyes, igualdad salarial, protección contra el despido por embarazo, acceso a la educación y a la salud, incluida la salud reproductiva. También asegura el derecho de las mujeres a participar en la vida política, a votar, ser candidatas y ocupar cargos, y protege su derecho a decidir libremente sobre su familia, sus bienes y su lugar de residencia. Así que este tratado es considerado la Carta Internacional de los Derechos de la Mujer. Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que las personas menores de 18 años no son solo objeto de cuidado, sino titulares plenos de derechos. Garantiza el derecho a la vida, a un nombre y nacionalidad desde el nacimiento, a una educación gratuita en la primaria, a la salud y a vivir con su familia. Además, protege contra cualquier forma de abuso, explotación o trabajo peligroso y asegura que los niños puedan expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta según su edad y madurez. Incluye incluso derechos al juego y al descanso, entendidos como esenciales para su desarrollo. Y se preguntarán, ¿cómo se relacionan estas garantías para las mujeres y la niñez en el contexto de la migración? A pesar de que estos derechos están reconocidos internacionalmente, la realidad es que, en contextos de migración, muchas veces no se cumplen, lo cual no quiere decir que no debe exigirse. Pongamos ejemplos. Niñas y niños migrantes enfrentan peligros en el camino. Pueden ser víctimas de violencia o incluso desaparecer. Las mujeres migrantes están en riesgo de agresiones sexuales, trata de personas y explotación laboral. También se les niega acceso a servicios de salud o educación debido a barreras burocráticas o discriminación, y estos son solo algunos ejemplos. Sabemos que hay muchos. Pero los estados tienen la obligación legal de proteger a mujeres y niños migrantes, ofreciendo refugios seguros, acceso a atención médica y educación inclusiva. También deben establecer protocolos con perspectiva de género y de niñez, contar con intérpretes y garantizar que las familias no sean separadas. Y para que esto ocurra, la cooperación entre países es clave, pero también la responsabilidad de los gobernantes sobre las garantías básicas humanas que son intrínsecas. En resumen, sobre este tema, podemos decir que los derechos de la mujer y la niñez son parte esencial de los derechos humanos. No basta con que estén escritos en tratados, hay que aplicarlos y adaptarlos a las realidades de cada grupo, en especial en situaciones de migración. Garantizar estos derechos significa proteger la dignidad humana y construir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Defenderlos y cumplirlos no es opcional, es un compromiso que nos involucra a todos. Gracias por su atención a esta clase. Nos seguimos escuchando en la próxima ocasión.